A reading from the first book. Lectura del primer libro de los Reyes. Elijah said to En Ahab, aquellos días, "Go up, Elías eat and dijo a drink, Ahab, for there vete is a a sound comer y in beber, que ya se oyó el So ruido de la Ahab went lluvia. out to eat and drink, Ahab fue a comer while y Elijah beber, climbed to the top of mientras Carmel, Elías subía a la crossed cima down del to the Carmelo. and put Allí his se head between encorvó his hacia knees. tierra, con el rostro en las Climb up rodillas, and look out to y sea. ordenó a He su directed criado, his servant. sube a otear Went el up mar. and looked, El criado but subió y behold, miró y dijo, there is no se nothing. ve nada. 7 times he said, Elías ordenó, Go vuelve look otra out vez. again. El criado 7 volvió times 7 and he veces y a reported, la séptima There dijo, is a cloud of sube del smoke as mar a una man's hand, nubecilla como la rising from the palma de sea. una mano. Elijah said, Entonces Elías Go le and mandó, say to Ahab, vete a decirle a Rise Ahab up and leave que the se mountain enganche before y the se rain vaya, ceases. no lo coja la lluvia. In a trice, En the un sky grew instante dark with se clouds oscureció and el wind. cielo con nubes A heavy empujadas por rain el viento fell. y empezó a diluviar. Ahab mounted his Ahab chariot montó and en el went to carro Jezreel. y marchó a The hand of the Lord Jezrael. was on Y Elijah. Elías, con la fuerza He del lifted up Señor, his clothing se and ran ciñó y before fue delante de Ahab, as far as the corriendo approaches to hasta la Jezreel. entrada de Jezrael. Verbum Domini. It is right. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. You have visited the land and Tú watered cuidas de la it. tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Thus have you prepared the Riega land, los surcos, drenching its igualas furrows, los breaking up terrenos, its clods, tu llovizna softening los it with deja showers, mullidos, blessing its bendices fields. sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. You have crowned the year Coronas with el año con bounty, tus bienes. and your paths Tus overflow carriles with a rich resuman harvest. abundancia. The untilled Resuman fallows los pastos del overflow páramo with it, and y las rejoicing colinas se fills the orlan hills. de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Les doy un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros, como yo les he amado a ustedes. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi et Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. into the kingdom of heaven. You have heard Han oído said to que se dijo a los antiguos, you shall not kill, no and matarás, whoever kills will y be el que liable. mate será procesado. But I say to Pero you, yo les digo, whoever is angry todo el with que his brother, esté peleado con su hermano será procesado. and whoever Y says si uno llama a su hermano imbécil, will be answerable tendrá que to the comparecer ante el Sanhedrin. Sanedrín, Whoever says y si lo llama renegado, liable to merece Gehenna. la condena del fuego. Therefore, if Por you tanto, bring your gift to the Si altar, cuando van a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez
y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Amen, I say Te aseguro you will not be que no released saldrás de until allí you have paid hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. Today's section of Hoy la sección del sermón sobre la montaña, de la the montaña, long section comienza una sección larga que tiene antitheses 6 antítesis between what entre lo the que Old Testament said dice el Antiguo Testamento y lo que dijo Jesús. see this Así que veremos esta frase que se utiliza una y otra vez, una expresión que se dice que es algo que se encuentra en writings muchos de los escritos rabínicos y es una forma de decir que Dios había dicho and the y assumption que la asunción detrás de esa frase God is es que Dios es la autoridad, speaking through hablando por medio de, particularmente como vemos aquí, the answer de los antiguos, hoi archaio Arhaim, que ellos people of Moses fueron el pueblo de Moisés y de esa época que engañaron y decidieron esto. one of the two Una de las cosas of what más saying is que más impresionan de esto es, primeramente, dice Jesús, que Él an Él incredible está tomando una gran cantidad de autoridad sobre sí mismo. it was very distinct Fue algo muy distintivo writing de los escritos rabínicos ahead and read que uno puede leer la misión. Creo que uno puede encontrar sections of it una sección en línea sobre esto y cuando uno lee el Mishnah Talmud o el Talmud, the collection que es una colección de los dichos de los party rabinos, they will typically say típicamente dirán, I've heard that rabbi ¿has escuchado said this a tal rabino decir esto y a tal otro decir esto otro? rabbi Sin embargo, el otro ha dicho lo siguiente acerca de ese tema. El rabino Efrem tenía esto que decir y así continuará. one rabbi Y se citarán mutuamente authority y citarán su autoridad además para respaldar su opinión. and a distinctive Y element un elemento distintivo de Cristo is es decir que no hay referencia rabbi a ningún otro rabino. Jesus is Jesús claimed to be está reclamando ser authority. la autoridad. He is the one Él es aquel interpret the que law puede interpretar la ley on his own power and por su propia autoridad y poder. this is one Y que characteristic esta es una característica de su and cargo como that Mesías. I've read from Es algo que leí Jewish en commentators distintos comentaristas very judíos que es algo muy difícil para ellos aceptar que Cristo tomaría ese tipo de autoridad. and it's Y a component of the gospel es un componente del Evangelio that is also a que challenge también es un reto para nosotros en el mundo moderno, because a causa de que nosotros vamos a estar aceptando la autoridad de Jesucristo as more como authoritative más autoritaria claims made en las diferentes reclamaciones hechas en el mundo acerca de la cultura and that his y claims que here su reclamo aquí es tan autoritario that we judge que nosotros juzgamos of the las declaraciones del mundo by Christ's por la enseñanza de Cristo we do not y nosotros no juzgamos la enseñanza de by Cristo the fads of por the world lo que esté de moda en el mundo. and that's extremely Y eso es algo muy importante porque parte de la mentalidad moderna es que primeramente
somos modernos. as Y modern por lo tanto, como gente moderna, necessarily necesariamente tenemos mejores ideas que la gente antigua y que los antiguos, que la sabiduría de tiempos anteriores han de ser rechazadas our new y que nuestras nuevas ideas cutting son lo más adelantado evolution of de la evolución de la sociedad that is y que esto es attitude. una actitud central moderna Christianity, y por lo tanto la cristiandad tiene que cambiar its moral y adaptar su enseñanza moral para ajustarse a las actitudes modernas. what we as Lo que nosotros como cristianos vamos a hacer respond to es a responderles diciéndoles, the no, authority of la autoridad de Jesús, de Jesucristo, and es authority. una autoridad eterna. Earth may pass, El cielo y la tierra puedan pasar, gospel of pero el evangelio de Jesucristo no. and we have Y seen hemos visto over the last 100 a lo largo de los últimos 100 y tantos años attitude diversas actitudes que surgen en el mundo moderno also claim que también reclaman ser lo más adelantado de la evolución. it have Trátese de la actitud racist national de los nacionalismos racistas bajo los nazis o communism, el comunismo ateo en la Unión Soviética wide variety of other groups, y una gran variedad de otros grupos porque ellos han pasado al olvido and y sus enseñanzas y the moral teaching intentos de cambiar la moralidad de Jesucristo en el momento contemporáneo también to oblivion. pasarán al olvido. Jesus Christ, La enseñanza de Jesucristo durará and this is going y esto va a ser un principio básico para nosotros lidiar con él. form of the way. Por ejemplo, en la forma en que Jesucristo nos lo enseña. Secondly, En segundo lugar, what is at ¿qué es, in today's qué está en juego en el Evangelio del día de hoy? Es también algo radical. first verse we read is that El primer unless versículo que leemos, que a no ser que la justicia de unos sobrepase a la de los not enter escribas y fariseos, uno no entrará en el reino de los cielos. Y, the other side, the more por otra parte, way that Christ en otra forma que Cristo lo expresa lo mismo, is that es que you call si uno llama a la gente por cierto nombre, liable to uno será responsable de un Gehenna the de fuego. Es decir, es la palabra que utilizaban ellos en el primer siglo, ¿no? word for Como la palabra para el infierno. Por lo tanto, at stake lo que está en juego in Jesus en Jesús y su enseñanza acerca de la justicia no es lo que si uno es aceptado por la sociedad o por la última tendencia, sino lo que está en juego es de si o no uno irá al cielo o uno irá al infierno. that is the bottom Y ese es el asunto final. issue I bring up. Este es un asunto que yo menciono porque no es algo A lot of modern que mucha gente moderna quieren lidiar con ello. topic No es un tema is very que popular. sea muy popular, Is sin embargo, Jesus Christ es lo que Jesucristo again and dirá again una y otra vez on the mount? a lo largo del sermón de la montaña. In fact, throughout the sermon, Es más, durante ese sermón, Cristo es aquel threatens the danger que amenaza al peligro del more often infierno con mayor frecuencia than anybody que else in the New Testament. ninguna otra persona en el Nuevo Testamento. San Pablo nunca lo dice. No hay pasaje en San Pablo en que amenaza al infierno. Él dice, no irás al Jesus cielo y obtén tus propias conclusiones. Jesús habla sobre esto en las parábolas. enough. Algo muy interesante. Pero cuando nosotros escuchamos estos textos, Need to see necesitamos ver the judgment que of el juicio
de nuestra alma para toda la eternidad what is. es lo que está en juego. So, the first Por lo tanto, los primeros principios, como dice aquí, es buscar la justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas eran los académicos y ellos investigarían cada ley para ver los diversos componentes de la ley y las ramificaciones de esa ley daily behavior. So, for en el comportamiento cotidiano. Por ejemplo, un ejemplo clásico, la ley dice, you shall not cook no a kid goat in its mother's milk. no podrás cocinar un chivito en la leche de su madre. Reason, by the way, that El motivo es cited an que yo Arab cito recipe book. un libro de recetas árabe en mi disertación porque Is a Middle es Eastern dish to un cook plato del cercano oriente que es cocinar milk. Because goats al cabrito en la leche de la madre porque no se agria cuando uno la cocina y por eso se usaba así en la receta. Sin embargo, Jewish law says to make la ley judía dice para cerciorarse de que uno nunca siquiera tome el riesgo de violar esa ley, por lo tanto uno no puede servir ningún tipo de carne o de leche en la misma comida. your lunch Por lo tanto, uno puede tomar el almuerzo, might have meat, al but no mediodía puede tener uno while your breakfast carne pero no leche, mientras que su desayuno podrá tener leche pero no carne. Esa sería una de las cuestiones, pero vamos allá. to make sure you have También hay que cerciorarse uno de que and pot uno tiene un juego de platos y de ollas en que uno utilice eso para la leche another set of y plates otro juego de platos for the meat. y ollas para las comidas de carne en caso de que haya un poquito de carne o de leche que pueda atraparse entre las grietas de los platos y las ollas. Y este será el desarrollo del tipo de discusión sobre la ley rabínica. Asking us to Jesús está pidiéndonos que vayamos a otro nivel. Está comenzando con los 10 mandamientos. No matarás. as an example. Como ejemplo, First one he brings up cuando él menciona esto, no matarás. is Es commandments. uno de los 10 mandamientos citados en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y es una cita directa. Bephones in Greek, Euflanés en griego al-kirtach in y al-Kristach en hebreo. background. Un poquitico de antecedentes. Reftach, la palabra utilizada en hebreo, Is not the no same word es la misma palabra when you execute a que matar cuando uno mata a un criminal. Son diferentes palabras. It's a word that means Es una palabra que quiere decir asesino, asesinato, aunque el número 35 necesita traducirse como la matanza de un hombre. También se dice en el Antiguo Testamento que alguien penalty for cuya committing penalidad por cometer un asesinato, o sea, es la muerte, la pena de muerte. Cuando utilizan la pena para la pena de muerte, utilizan otra palabra hebrea distinta. Por hacer para el asesino, matrimbach, es decir, él morirá. Utilizan una palabra distinta para no utilizar ningún tipo de asesinato. Es el tipo que se utiliza en la guerra, que se usa haraj o mort. but the word Sin embargo, la palabra para asesinato is generally es generalmente lo que se dice aquí. now. Por lo tanto, This is aquí very big esto commandment es un mandamiento muy básico. about what No piensen modern en lo que nuestra sociedad moderna sería just the si commandment tan does solo el mandamiento no matarás not lived out. se viviera. We have a very high Tenemos una tasa de asesinatos muy elevada. La gente a veces me pregunta, ¿no tienes miedo de ir a Israel? and I go and I tell Y yo les digo a la gente, yo voy allí para estar seguro, because there are fewer porque hay menos asesinatos en Israel Alabama, que en Birmingham, Alabama, Orleans, Louisiana. en Nueva Orleans, en Luisiana o ninguna otra ciudad grande que tenemos en el país. So it's safer Por lo tanto, es más seguro.
even though there's Sin embargo, a pesar that's safe. de todo esto, vivimos en un lugar en que la gente tiene que tener miedo del asesinato. Doesn't only Cristo, sin embargo, no quiere que obedezcamos esa ley, Él quiere que vayamos al centro. notice he doesn't just define Fíjense que Él no define tan solo lo que quiere decir asesinato. Si uno quiere hacerlo, no, Él no entra en eso. the very basis of Entren en lo más básico de cometer un asesinato y sáquenlo, beginning with pues no comenzando con ira, that wants to get que revenge. quiere obtener venganza. Uno no quiere comenzar con eso. As a matter of fact, you don't De even hecho, call people names like uno no quiere llamar a la gente ragat, por ejemplo. Ragaj es una palabra arameo, por eso no la tradujeron. Incluso en el Nuevo Testamento griego pusieron la palabra aramea. Nunca olvidaremos que la primera guía que yo tuve en Israel era un armenio cristiano y él me dijo esta palabra, rakaj, aunque es rara, que se usa todavía, es una costumbre que uno haría a alguien con el cual uno se sentía muy iracundo y uno decía rakaj y le escupiría en la cara, y eso era suficiente como medida para comenzar una guerra de venganzas entre familias que duraría generaciones. and so it's not Y por lo tanto no very rare. People es, y por eso es muy rara. No se dice con mucha frecuencia, pero es algo muy serio. Y Cristo ni siquiera quiere que nosotros comencemos una guerra de palabras, sino más bien negotiate negociar our enemy. con nuestros enemigos. Para You know, two things that he says. dos cosas que él dice: To bring your offering. llegar a traer su ofrenda uno, If you pero únicamente si uno se reconcilia con su enemigo primero. En segundo lugar, if you are going si uno va a enemy on the way, la corte, so that you arréglese con el enemigo para que uno no acabe yendo a la cárcel. wants us to have Él quiere que nosotros tengamos ese tipo de and that cualidad de reconciliación, y que esto va a ser lo justiciero en nosotros que exceda lo de los escribas y fariseos. and this is just to be Y esto es algo que tan solo el comienzo. Tendremos el resto de estas antítesis que sucederán en los próximos días, pero para que nosotros comencemos este tipo de mandamiento inicial y ver en nuestra sociedad tan litigiosa este tipo de actitud undone by no hecho, what Christ calls the por lo que el Señor Jesucristo nos llama a hacer, y que es un primer paso y uno que nosotros traemos a nuestra sociedad, de manera que podamos llevar lo justiciero no tan solo a nuestra propia vida, sino también se la pasemos al pueblo alrededor nuestro.